Bienvenidos al cuarto estudio en nuestra serie en el libro de Romanos. En esta ocasión queremos ir a Romanos capítulo 6, versículo 18. Y este texto nos dice: Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios nos ha llamado a ser siervos de la justicia? Bueno, en términos generales, ser siervos de la justicia es vivir para aquel que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Es vivir bajo el señorío de Cristo. Debemos recordar que en el libro de Romanos se nos presenta todo un proceso. El proceso es aquel de viniendo de un estado de condenación, cuando estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Entonces estábamos condenados a la muerte eterna. Pero luego viene un intercambio. Aquella persona que deposita su fe en Jesucristo, por fe llega a Él y pide el perdón de los pecados, viene tal cual es. Viene como pecador, por supuesto, no perdonado, pero viene implorando ese perdón. Viene rogando al Señor que le dé el perdón de todos sus pecados. Deposita su fe en Jesucristo, que murió y resucitó, que dio su vida y que con su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, el Señor toma esa vida tal cual es, pecador tal cual es, y le da su justicia. Y a eso conocemos como la justificación, cuando Dios quita la condena del pecado. E inmediatamente comenzamos en un proceso de santificación. Es ese proceso donde aprendemos a vivir sometidos a nuestro Señor Jesucristo. Un día vendrá el proceso el momento de la glorificación. Cuando saldremos de este mundo, cuando llegaremos a ese lugar perfecto, magnífico, donde Dios mismo estará allí y le veremos cara a cara. Eso será la glorificación. Bueno, venimos de un estado de condenación. Ahora en Cristo Jesús hemos sido justificados y por lo tanto tenemos paz para con Dios. Un día llegaremos a la glorificación, pero en tanto estamos en ese proceso de la santificación. En ese proceso, en ese tiempo, mientras Dios quiera que estemos en este mundo, mientras no partamos de este mundo como creyentes, Dios nos llama a ser siervos de la justicia. Entonces, aquellas personas que serán usadas por el Señor son aquellas que se mencionan en el capítulo 6 de Romanos y, vamos a decirlo así, cumplen con estas cualidades. Versículos 12 y 13. Romanos 6, versículos 12 y 13. Dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estas personas se presentan al Señor disponibles para ser sus instrumentos, para ser sus herramientas, para que Él pueda usar. Ya no han dedicado esas vidas al pecado, no más, sino más bien al Señor, dedicados completamente al servicio del Señor. Se presentan disponibles al servicio al Señor. Versículo 16, Romanos 6, 16 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La segunda cosa es que debemos presentarnos obedientes como lo es un esclavo. Obedientes, totalmente, sometidos plenamente, teniendo a Dios como Señor absoluto. Primero, disponibles. Obedientes, la segunda cosa que menciona. Y la tercera cosa que menciona, otra cualidad que deben tener estos siervos de la justicia, es que deben ser moldeables. Mira el versículo 17, Romanos 6, 17 dice: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Notas esa frase ahí? Aquella forma de doctrina. Es un molde.
Antes estábamos bajo el molde del mundo. Romanos 12 nos va a decir que no nos conformemos o que no nos dejemos amoldar al mundo. Aquí se nos habla de un molde, una forma de doctrina nueva. El anterior molde produce ciertas cosas. Por ejemplo, en el 6:19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, el anterior molde, mientras está esa persona aquí en el mundo, produce iniquidad, inmundicia, y según el versículo 21, dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Vergüenza. ¿Qué produce el anterior molde, el viejo molde? Iniquidad, inmundicia y vergüenza. ¿Y en qué termina? Versículo 21 al final dice: el fin de ellas es muerte. Ese es el molde antiguo. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora que Él nos ha dado justicia, estamos bajo una nueva forma de doctrina, un nuevo molde. Este molde, mientras llegamos allá a la glorificación, ese molde es la santificación. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, es decir, el apartarse del mal. Es ese proceso que Dios nos está librando de que el pecado se enseñoree o nos domine. Y el fin es, dice ese versículo 22, y como fin, la vida eterna. Dos moldes. El anterior es ese que produce iniquidad, inmundicia, vergüenza y que termina en muerte. El nuevo molde es el que produce santificación y termina en la vida eterna. Bien, ¿cuáles son las características de aquellos quienes vienen y son siervos de la justicia? Están disponibles para Dios, son obedientes, tal como lo es un esclavo, y es moldeable, se deja moldear por el Señor. Ahora, esto es lo que nos dice Romanos capítulo 6, pero veamos este mismo tema con otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, vamos a irnos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Y este pasaje nos dice, 1 Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacerdocio santo. Aquí mismo, en 1 de Pedro capítulo 2, ahora el versículo 9, que lo conocemos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos presenta que ahora somos un sacerdocio. El sacerdocio, nota que está en plural todos estos versículos, tiene que ver con un grupo de personas que sacrifican algo. Así, por ejemplo, se sigue hablando de este mismo tema en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5 y 6. 5 en la segunda parte dice: al que nos llamó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 5, siempre de Apocalipsis, capítulo 5 y el versículo 10. Dice así: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y casi terminando la Biblia, allá en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 6, se nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Notas que todos estos pasajes, ya sea en Primera de Pedro o en Apocalipsis, habla que Dios nos ha llamado ahora a ser sus sacerdotes. Repito, el sacerdocio era aquel grupo de personas antiguamente que ofrecían sacrificios. Ahora, esos sacerdotes somos nosotros. Los sacrificios que ofrecemos, ¿cuáles son? Bueno, si vamos a Romanos capítulo 12, en el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estos sacerdotes se presentan a sí mismos como sacrificios juntamente con sus dones, porque Romanos capítulo 12 más adelante va a hablar de los dones espirituales. Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, en el versículo 15, dice así, Hebreos capítulo 13, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Notas que hay dos cosas que están al mismo nivel? La alabanza es el testimonio es la alabanza. Esos frutos de labios que Dios espera de nosotros, ese testimonio, tanto viviente como verbal, es el sacrificio que Dios espera de nosotros. Como nosotros mismos nos presentamos a Él. Este sacerdocio nuevo ofrece sacrificios. Ellos mismos, juntamente con sus dones para dar testimonio y con ello alabanza al Señor. Pensemos un momento en la historia del sacerdocio. En el Antiguo Testamento, cualquier creyente podía ofrecer sacrificios. De tal manera que encontramos, por ejemplo, desde el libro del Génesis, a personajes como Abel ofreciendo sacrificios a Dios. Noé ofrecía sacrificios a Dios. Abraham levantaba altares y con ellos ofrecía sacrificios y daba testimonio del Dios vivo y verdadero. Le daba testimonio a los cananeos, le daba testimonio a los filisteos y por donde fuese. ¿Notas que se parece? En el Antiguo Testamento, todo creyente ofrecía sacrificios, literalmente animalitos ahí, con los cuales se daba testimonio. Una víctima que moría por el inocente y por lo tanto había perdón de pecados. Y en el Nuevo Testamento nos ha llamado Dios a ser siervos de la justicia, es decir, nos ha llamado a ser sus sacerdotes, que ofrecemos sacrificios a Dios, somos nosotros mismos juntamente con nuestros dones, dando testimonio al mundo. Ahora, en el Antiguo Testamento hay un momento cuando entra la ley mosaica. Esa ley duró aproximadamente 1500 años, en donde no cualquiera podría ofrecer sacrificios, sino solamente el sacerdocio levítico. El sumo sacerdote con los sacerdotes eran los únicos que podían ofrecer sacrificios a Dios. Pero termina ese periodo de la ley. En Cristo termina aquello y comienza un nuevo periodo. Es ahí donde entramos nosotros. Somos los creyentes del Nuevo Testamento, en donde otra vez retomamos el ministerio sacerdotal de ofrecer sacrificios a Dios. Otra vez, no de animalitos. ¿Por qué? Porque aquel ritual fue cumplido en Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora lo que ofrecemos, dice el Nuevo Testamento, somos nosotros mismos. Nos presentamos a Dios disponibles, obedientes como lo es un esclavo y moldeables para que Dios nos use al dar testimonio de Él, al dar testimonio que hay perdón de pecados. Ahora, nos presentamos a Dios juntamente con nuestros dones espirituales. Es por ello que algunos pasajes de la Biblia, específicamente hay 3 en el Nuevo Testamento que hablan acerca de los dones espirituales. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, 11 y 12. Y mira que en el versículo 12, Efesios 4, 12, dice que estos dones son a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos los creyentes, entonces,
pueden servir al Señor en la obra del ministerio. Todos los creyentes del Nuevo Testamento son llamados a ser siervos de la justicia. Todos los creyentes del Nuevo Testamento son llamados para ofrecerse a sí mismos como sacrificios a Dios, dando testimonio de lo que Él ya ha hecho en sus vidas y lo que puede hacer en la vida de muchos más. Es lo mismo que encontramos, por ejemplo, en pasajes como 1 Corintios capítulo 12, que hay otro listado acerca de los dones espirituales. Allá en 1 Corintios 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas, es decir, acerca de los dones espirituales, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Notas? Dios da dones a todo creyente para que le sirva, para que sea siervo de la justicia, para que sea ese sacerdote que da testimonio, se ofrece a sí mismo como sacrificio para dar testimonio y con ello alabanza al Señor. Igual concepto está en Romanos capítulo 12, que más adelante, si Dios quiere, lo estudiaremos. Ahora, quisiera terminar con un poco de historia acerca del sacerdocio que encontramos hasta el día de hoy en algunas confesiones. Llegó un momento ya en la iglesia, dentro de la iglesia, estamos hablando del tiempo ya después de Cristo, obviamente, cuando hubo una tergiversación de este tema del sacerdocio. Y podríamos decir hubo hasta una corrupción de este ministerio sacerdotal. Se levantó toda una jerarquía clerical. Un clero es una clase sacerdotal, muy parecido al tema ya del sacerdocio del libro de Levíticos, del libro de los Éxodos, del Pentateuco, de la ley de Moisés. Y estos sacerdotes que se levantaron, solo ellos administraban la iglesia, solo ellos interpretaban la Biblia, solo ellos administraban y ejecutaban los bienes de la iglesia. Solo ellos oraban, solo ellos intercedían, hasta solo ellos exorcizaban, solo ellos impartían los sacramentos, hasta la absolución, es decir, concedían ellos el perdón de los pecados a todo aquel que viniese a Él a confesar los pecados. Esa es una tergiversación. Dios nunca dijo eso del Nuevo Testamento. Dios nunca dijo que en el Nuevo Testamento tiene que haber una clase sacerdotal, una jerarquía clerical. No, todo creyente, toda aquella persona que ha salido de la condenación, que ha sido justificado y llamado a ser siervo de la justicia. Por eso, entonces se levantaron algunas personas, Dios levantó algunas personas a las cuales llamamos los reformadores. Hubo algunos que estuvieron en el tiempo de la prerreforma, como por ejemplo Pedro Baldo en el siglo XII. Mira que esta persona organizó un grupo que memorizaba las escrituras y predicaban el evangelio. Este Pedro Baldo se levantó como un discipulador, que finalmente esa es la misión de la iglesia, hacer discípulos, preparar gente que conozca la doctrina bíblica, que conozca del Señor y al Señor y que ande con el Señor para entonces enseñar esto a otros. Eso hizo Pedro Baldo en el siglo XII y por ello fue acusado como hereje. Más adelante, en el siglo XIV, se levantó Wycliffe. Wycliffe tradujo la Biblia al inglés. Recuerda que solo el clero podría interpretar la Biblia y por lo tanto no estaba accesible la Biblia al pueblo. Pero Wycliffe pensó en traducir la Biblia al idioma de la gente y por eso lo tradujo a su gente, al inglés. Él enseñaba que el creyente podía servir, el creyente mismo, todo creyente podría servir al Señor. Él no fue muerto por la persecución. Sin embargo, una vez que murió, fue condenado como hereje. Sus huesos fueron desenterrados, quemados aquellos huesos y esparcidas las cenizas por todos lados. Sus obras fueron prohibidas y por lo tanto en sus obras estaba la traducción de la Biblia al inglés. Un poco tiempo después, John Huss escuchó de los escritos de Wycliffe y fue muy influenciado por él. Y se levantó él para restaurar el ministerio de todo creyente. Este sí fue condenado a la hoguera por predicar la Biblia, porque la Biblia dice que toda persona
creyente, todo el que ha venido a Cristo puede servir al Señor, puede ser un siervo de la justicia, es un siervo de la justicia. Y por último, el famoso Martín Lutero, siglo XVI, fue perseguido por proclamar la justificación por la fe. Leyó el libro de Romanos y encontró que el justo por su fe vivirá. Y encontró el tema de la justificación. Así que leyó este libro precisamente de Romanos y comenzó a proclamar que todo creyente tiene el derecho y la responsabilidad de estudiar la Biblia por sí mismo y de participar en la obra del ministerio, que puede confesar por sí mismo sus pecados a Dios para ser perdonado. Y como sabemos, fue perseguido por predicar esto, por predicar la palabra de Dios. Y predicar también, en toda esa prédica va implícito el tema de que todo creyente es un siervo de la justicia. Al día de hoy, somos llamados, hermanos, a servir al Señor, a servirle porque hemos salido de la condenación. Dios nos ha llamado, nos ha justificado y nos está capacitando para que podamos servirle, para que podamos dar testimonio de Él. Pero debemos presentarnos disponibles a Dios, obedientes como lo es un esclavo y moldeable al Señor. 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Tú quieres servir al Señor? ¿Te quieres presentar disponible a Él? ¿Tú estás dispuesto para obedecer al Señor tal como obedece un esclavo? ¿Tú estarías dispuesto a dejar ser moldeado por el Señor? Porque eres llamado, si estás en Cristo, eres llamado a ser un siervo de la justicia. Que el Señor nos ayude a todos y que podamos ser siervos del Señor como Él quiere que lo seamos. Que el Señor te bendiga y seguiremos, si Dios quiere, estudiando el libro de Romanos. Hasta pronto.